Buenas noches, queridos oyentes. No ha pasado nada, estamos en clave 7 todavía. Si echáis de menos a Nandi Álvarez, no os preocupéis, él está bien. Solo que me han dejado esta horita para hacer una entrevista a una persona que es una gran figura en el mundo del misterio. Es un astrólogo, escritor, divulgador, conferenciante, investigador, ufólogo. Una figura de un hombre que ha estado siempre vinculado al misterio y que a lo largo de sus investigaciones ha llegado a conclusiones un tanto peculiares y alucinantes. Con ustedes les quiero presentar a David Parceriza. David Parceriza, buenas noches. Hola, buenas noches, Charlie. Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal por allí en Barcelona? Bueno, ya con calorcillo por aquí. Aquí también, aquí estamos muy asados, ¿eh? Sobre los 30 para arriba. ¿Sí? Sí. Pero bueno, hoy les vamos a hablar de la cultura sumeria, ¿no, David? Esto que tú manejas muy bien. Exactamente, vamos a hablar un poco de estos señores que últimamente están dejando tanto que hablar por la red, los Anunnaki. Ajá, los Anunnaki que son, vamos a ponerlo entre comillas, como dioses, ¿no? Bueno, eran considerados como dioses por nuestros ancestros, pero cada día descubrimos que de dioses tenían muy poquito. Ajá, y ¿podías hacernos un breve resumen? Para contextualizar a los oyentes de cómo ha empezado toda esta historia de los Anunnakis y todo esto. Bueno, todo esto viene por las traducciones de las tablillas sumerias por parte del investigador ruso Zecharia Sitchin. Este señor que fue, digamos, el padre de los Anunnaki como concepto, como relato. Y realmente es cierto de que existen unos textos, unas tablillas inscritas en lenguaje cuneiforme, en unas tablillas, y que es varios milenios anterior a los propios textos hebreos, que conforman ese cúmulo de libros de la Biblia. Y ahí se explica una historia completamente diferente en relación a la divinidad que aparece con el nombre de Yahvé en la Biblia. Ahí en los textos sumerios se habla explícitamente de unos dioses llamados Anunnaki, que significa aquellos que del cielo a la tierra descendieron, y nos habla de que eran los habitantes de un planeta llamado Nibiru. Un planeta que luego, si quieres, hablamos del tema. Ajá. No existe por ahora ninguna evidencia de que haya este planeta. Sin embargo, sí existe evidencia en la Tierra de que estos seres estuvieron aquí. De que estos seres extraterrestres o interdimensionales sí estuvieron aquí y de alguna forma vinieron a la Tierra para conseguir minerales, en concreto oro, porque bueno, era una cuestión de supervivencia para ellos. Supuestamente Sitchin interpreta que la estratosfera de su planeta estaba dañada por una serie de problemas. Pero ¿de qué forma interpreta Sitchin lo de la atmósfera que estaba muy, muy debilitada? Sí, él decía que en los textos se aclaraba de que había habido, los elementos que conformaban la atmósfera de Nibiru se componían básicamente por ciertos elementos que emitían los volcanes, los gases de los volcanes de Nibiru. Pero al empezar a disminuir esa actividad volcánica es cuando empieza a debilitarse la atmósfera de Nibiru y entonces se ven azotados por los rayos cósmicos y evidentemente necesitan reparar esa atmósfera a través de a través de partículas en suspensión de oro, creando así una especie de barrera protectora. Pero supongo que tendría que ser una atmósfera bastante distinta a la de la Tierra, ¿no? ¿O con el mismo método podría hacerse lo mismo con la Tierra? Hay muchos expertos que dicen que probablemente aquí en la Tierra sucedió muy parecido,
que a partir de los gases emitidos por los volcanes se pudo conformar en parte pues los componentes que la distinguen como tal. Yo no soy un Ajá. experto en ese tema, pero tengo entendido que es muy posible que haya podido tener que ver algo. Y bueno, yo la verdad, es una parte que a mí me suena un poco a, no sé si decir ciencia ficción, pero la encuentro un poco rebuscada, esta explicación que Sitchin da en torno a por qué vienen a la Tierra a buscar oro, ¿no? En teoría para crear esas partículas en suspensión como barrera de protección. Pero David, ¿Zacarías Sitchin lo encuentras verdaderamente fiable? Ya que era un economista e historiador, pero traducía lenguas muertas como hobby. De ahí es donde creo que la ciencia se aprovecha para infravalorar el trabajo de este señor, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que Sitchin era realmente bueno en eso, en el campo lingüístico. Yo creo que era precisamente su mejor baza. Era un gran lingüista y eso lo venía haciendo desde niño, ¿eh? Ya desde niño rebatía a los profesores, cuestionaba todas las concepciones que le brindaban, lo ponía en duda todo. Entonces, bueno, yo en esa parte creo que sí, que Sitchin era bueno. Lo que ocurre aquí es que tenía una personalidad bastante compleja, porque este señor era muy difícil de rebatir. Él no permitía que nadie le llevara la contraria. Tenía un ego pues bastante grande. Entonces, bueno, eso dificulta bastante en el camino de la investigación, pues precisamente se requiere todo lo contrario, se requiere pues una mente abierta y una actitud pues Un poco más humilde, ¿no? más flexible, esa sería la palabra. Y Sitchin era todo lo contrario, no era nada flexible. Él, si se presentaba a ciertas personas en la sala donde tenía que dar las conferencias que iban a llevarle la contraria, amenazaba con suspender la conferencia. Vaya. Bueno, ese grado de tosudez que caracterizaba a este señor, pues la verdad eso le quita un poco de puntos, ¿no? De todas maneras, ya digo, para mí, lo que pasa con Sitchin es que él se ofuscó mucho con el tema de Nibiru, se hizo muy fuerte con este tema, porque él dice, a ver, él decía, ya murió en octubre del 2010, él decía haber encontrado, digamos, pues en el relato sumerio, de esas 22.000, según algunas fuentes dicen 22.000, otras dicen 25.000 tablillas encontradas en Nínive, en la capital asiria. Que han desaparecido de la nada, ¿no? Por lo visto. No, desaparecieron muchas, pero no todas, por supuesto, Ajá. están en los museos, no. Pero sí que en la invasión del ejército norteamericano en Irak, en el año 2003, pues volaron la puerta de entrada al Museo de Bagdad y sustrayeron, robaron, confiscaron un montón de tablillas y tesoros. Eso es cierto. Extraño, ¿no? Es un Bueno, poco extraño extraño. o no extraño, porque ahí siempre se puede encontrar pues, más vestigios digamos, más vestigios de nuestro pasado y de nuestros orígenes. Y eso no interesa mucho. Por eso mismo lo decía, que era muy extraño, ¿no? Lo decía en tono demagógico, ¿no? Claro. Sí. David, ¿y los Anunnakis tendrían forma humanoide reptiloide? Esto es lo que tú dices en tus documentales. ¿Por qué escogiste esta interpretación como la más contundente, puesto que según he indagado existen más interpretaciones? No es que ni la haya escogido ni tampoco es ninguna interpretación, es una evidencia. Eran reptilianos. Generalmente la gente que dice que eran humanos no da ningún argumento, no dice por qué. Simplemente ellos se respaldan en que estos Anunnaki eran representados como humanos en los grabados. Y yo ya he dicho muchas veces que esa es la imagen que los dioses querían que se reflejara, no su aspecto real, el cual lo prohibieron explícitamente. Pero yo he oído por ahí que otras teorías como que eran gigantes, como que tenían gigantismo, pero no para nada. Sí, por supuesto que eran gigantes, medían entre 3 y 6 metros de altura. Ajá. Si eso no son gigantes, claro, por supuesto, pero eran reptiloides. O sea, además está en todas las culturas, para mí es la mayor evidencia de todas. En todas las culturas nos encontramos con dioses serpientes bajados de las estrellas.
En Sí, todas las partes del mundo. eso sí es verdad. Entonces, claro, Sumeria iba a ser menos. Sería una excepción, sería la única en la que habría humanos. Me parece un poco estúpido. Y la verdad es que, aparte de que lo encuentro absurdo, hay pues estas personas que dicen que son humanos no son objetivos, porque normalmente lo que hacen es idealizar. Es Ajá. decir, es muy sugerente, ¿no? Pensar que estos extraterrestres pues tenían la misma forma que nosotros, que tenían los mismos sentimientos, las mismas emociones. Es muy idílico, es muy bonito. Pero no podemos dejarnos llevar por eso. Tenemos que centrarnos en Es dónde que están las pruebas, las evidencias. eso es lo que me he fijado yo en lo que has relatado tú en tus documentales. A veces he usado una sonrisa y he dicho, pero bueno, esto parece un culebrón. Bueno, sí, depende en qué partes. Depende en qué partes, sí. Sí, porque como que también, como que tenían ese sentimiento, esos sentimientos de lujuria que tenemos los humanos, ¿no? También. Eso sí estaba. Pero ten en cuenta que Sitchin y el relato mío en la saga Anunnaki está basado en Sitchin, los idealizó también. Porque él Ajá. también creía que eran humanos. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues mira, en el yacimiento de Jarmo, al norte de Irak, encontraron unas estatuillas en donde ahí sí se ven el verdadero aspecto que tenían. Y eran unos seres reptiloides, con dos orificios por nariz, unos ojos pues rasgados, echados para atrás, unas cabezas dolicocéfalas, muy parecidas a las cabezas que mostraban pues Akenatón, Nefertiti o Tutankamón. Ajá, sí, sí, Entonces, bueno, eran descendientes de ellos, estos personajes, estos faraones. Te quería hacer otra pregunta, David. Porque la teoría reptiloide como que está muy segmentada. Incluso no tiene nada que ver con los Anunnakis a veces. Es simplemente que unos dicen que venían desde el interior de la Tierra. ¿Sabes de esto un poco? ¿Te suena? Sí, lo que pasa que esto de las teorías de que estarían dentro de la Tierra viene más por donde ellos habrían desaparecido. Ya en la época de la instauración del Imperio Romano, por ejemplo, es cuando ya estos dioses han desaparecido, no hay huella de ellos. Ahí es cuando algunos avezados han soltado esta hipótesis de que probablemente estén bajo tierra, ¿no? Pero esto no Se tiene... habla en muchas culturas, por ejemplo, en la India, los Nagash también habitaban bajo tierra. Los Hopi hablaban de los hermanos serpiente, que también tenían una especie de metrópolis bajo tierra. Hay varios puntos en el planeta donde estos reptilianos estarían ubicados, ¿no? bajo tierra. Y tú conoces un poco de David Icke, ¿no? Y sus libros. Sí. Y, ¿Y él realmente habla de los Anunnakis o habla de otra cosa distinta? No. Él habla de todo, porque en sus libros trata todas las culturas y ahí está lo interesante, que los reptiles están en todas las culturas. Y los Anunnaki, pues por supuesto, su visión es prácticamente la misma que tengo yo. Ajá, Son seres que se alimentan de las emociones humanas. sí. Sí, y a veces hasta te da esa sensación, ¿no? De que cómo la estructura, de cómo está el mundo, ¿no? Últimamente, todo el mundo estresado, todo el mundo mal. Que parece que sí, que hay alguien detrás como que se alimenta de eso. Podría ser. Además, si te fijas, todas las leyes, todo está como configurado para que haya confusiones, malos entendidos. Es como si hubiésemos creado una humanidad en un estado permanente de angustia. Pero eso en toda la historia. En toda la historia, por supuesto. Pero ¿quién es el que ha civilizado el mundo? Pues estos dioses. Son ellos quienes trajeron las leyes. Son ¿Verdad? ellos quienes influyeron y han seguido influyendo. Pero da la sensación de que nos han hecho pensar que nosotros mismos somos los culpables, ¿no?
Como que el ser humano es así y ya está. Eso les va muy bien a ellos, que nos sigamos creando dolor a nosotros mismos. En tus libros documentales, Enki escogió óvulos de las hembras neandertales y los implantó en hembras Anunnaki. Bueno, eso posteriormente. ¿Cómo explicarías entonces los eslabones siguientes a la cadena evolutiva de Darwin? Porque está el Early Homo sapiens, el Neandertal, el Cro-Magnon. ¿De dónde han salido estos tres últimos? Y desde el Homo erectus se encuentra una nebulosa agujero inexplicable entre distintas escalas evolutivas, según tu libro. Esto es un poco controvertido. Bueno, es que nadie sabe cómo ni por qué cierto tipo de monos empiezan una evolución hacia la hominización. Si se supone que venimos del mono, ¿cómo es que tanta variedad de especies de monos y estos siguen como hace millones de años? Están iguales. Entonces, claro, no tenemos suficientes fósiles para digamos, establecer una línea completa de seguimiento que nos lleve del mono hasta los homínidos y acabe con el Homo sapiens actual. Entonces, claro, la ciencia oficial te dice que hace unos 6 millones de años se separan dos líneas evolutivas del mono, una hacia el chimpancé y otra hacia el simio, de la que vendríamos nosotros. Hace 3 millones de años aparece el Australopithecus afarensis, del que se entroncan dos líneas. Por un lado, el Australopithecus africanus y el Paranthropus robustus y boisei. Otra línea daría lugar al Homo habilis, hace 2 millones y medio de años. Sería el primer eslabón Homo. O sea, se consideraría, digamos, el primer prototipo que se parece más a nosotros, ¿no? Pero, sin embargo, no habían desarrollado ni el habla ni conocían el fuego. Se supone, ¿eh? Después surgiría el Homo ergaster y el Homo erectus, hace 2 millones de años. También destacar el Homo antecesor, de 800.000 años, ya con una altura y proporciones muy similares a las nuestras. Se considera ya un prototipo semihumano. Y hace 300.000 años surgiría el Homo neanderthalensis. El Homo sapiens unos 200.000 años. Pero claro, es como que surgen en una diferencia muy breve de tiempo, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens. Ahí es donde la matan, porque aquí es el punto en el que difieren muchos investigadores. Y ahora te cuento. Ante todo tenemos que preguntarnos, estos ejemplares de todos estos eslabones que te acabo de explicar, ¿se extinguieron? La pregunta sería, ¿se extinguieron o los extinguieron? Porque sabemos que los dioses realizaron muchos experimentos. Sí. Es muy probable que estos homínidos fuesen el resultado de estas pruebas. Y lo que mantiene la ciencia oficial es que se extinguieron entre ellos mismos, se mataron, más bien. Bueno, esto no puede ser. Y es un poco difícil de creer, la verdad. Por supuesto, es bastante absurdo. Mira, cuando estos homínidos hacían cosas que a los dioses no les gustaban, los exterminaban y punto. Generalmente con inundaciones. El diluvio universal se cree que fue solamente una vez, y esto no es así. Han habido varios diluvios universales en diferentes épocas y lugares. Pero algo que no queda muy claro en el documental es, bueno, a mi parecer, es que cuando se desencadena el diluvio, creo que no dices quién lo provocó, o es como que fue una causa natural y los Anunnakis aprovecharon que venía esa causa. En el vídeo de la saga Anunnaki tienes que entender que está hecho bajo la versión de Sitchin. Ajá. Pero eso no significa que sea lo que yo creo actualmente. Hay muchos puntos en los que difiero con Sitchin, y uno de ellos es este. Mirad, Sitchin decía que el blanco de los experimentos para generar al hombre fue el Homo erectus, pero del erectus solo compartimos el tronco del Homo. Según muchos expertos, este Homo erectus es demasiado primitivo, siendo mucho más evolucionado, digamos, y parecido a nosotros, el neanderthalensis. Y ese creo yo que fue el homínido con el que experimentaron los Anunnaki, del que luego surgiríamos nosotros.
Y ahí es el tema de los óvulos extraídos a las hembras neandertalensis, y de ahí pues los fertilizan con esperma Anunnaki y lo vuelven a reimplantar. Al principio lo hacen con las propias hembras, salen unos prototipos pues con pelaje, que gruñen, que no tienen destellos de raciocinio, y luego los vuelven a reimplantar con las mujeres Anunnaki. Y ahí es cuando surge una versión mejorada. Se supone que es el neandertalensis mismo, pero una versión mejorada, no sabemos cuál es. Y finalmente, por un acto sexual de Enki directamente con 2 ejemplares de este neandertalensis, sale el hombre, sale el Homo sapiens. Pero entonces, esta especie que tú decías que había salido antes del Homo sapiens, era incluso mejor que como seríamos nosotros ahora mismo. Y era tan mejor, o sea, era tan ideal que decidieron eliminarla, ¿no? Según tengo entendido. Porque eran demasiados listos, ¿no? Bueno, eso es el tema de Adapa y Titi, que en teoría se dice, pero claro, es que son todo teorías. Aquí hay muchas cosas que la gente da por ciertas y da por seguras, y seguro tenemos poco. Pues se dice que tenían 12 hebras de ADN. 12 hebras de ADN. Sí. Y que esa versión era espectacular, porque tenían desarrollo telepático, tenían premoniciones, un potencial psíquico tremendo. Incluso se ha hablado de capacidades telequinésicas. Pero bueno, todo eso está un poco en entredicho. Aunque también se dice que el Homo sapiens, que somos nosotros, también podríamos ayudar a esos poderes internos que tenemos nosotros. Muchos lo dicen, ¿no? Y que nos están anulando desde cualquier punto. David Icke dice desde la luna, ¿no? Es una teoría muy, muy interesante. Parece ser que la luna pues no reúne, digamos, las características de un satélite común. Parece más un satélite artificial colocado ahí como un sistema de control. Pero no se sabe realmente. Bueno, yo creo que por todas las diferentes evidencias que existen, la forma en la que orbita la Luna, de forma circular, no elíptica, esa especie de sonido campana que hizo cuando fueron a la Luna. Entonces, bueno, hay una serie de elementos ahí que hacen sospechar todo esto. Sí, como cuando fueron a la Luna, la frecuencia cardíaca de Armstrong, ¿no? Eso es muy, muy oído, muy famoso. De que aumentó de tal manera, porque era un hombre de hierro, que no se dejaba impresionar por nada fácilmente, y de repente su frecuencia cardíaca vio algo vio él que se agitó. ¿No crees? Sí, pero David? es que todo esto está muy, muy liado, porque luego también está los que sostienen que fue un montaje, la ida a la Luna. Entonces, claro, ¿con qué nos quedamos? Sí, la verdad es que Todo está en la nebulosa, como siempre. Es una conspiración detrás de otra. Y David, entonces, ¿tú qué opinas sobre el descubrimiento del dedo de una niña en las montañas de Altai? El Homo florensis de Indonesia se llama. Pues no sabía de este... Pues se supone que es un eslabón perdido entre el Homo erectus y lo que viene siguiendo con el Homo sapiens. Pero claro, entonces cuando se descubren estas cosas ya empiezo otra vez a dudar. Y que bueno, entonces, con los Anunnakis, ¿qué habrá ocurrido? Bueno, ahí ya te digo que en los textos se dice que Enki realizaba montones de experimentos genéticos, mezclando especies animales. Sí, de ahí han salido muchos animales mitológicos, ¿no? Exactamente. Lo que se puede pensar. Como el centauro, el minotauro, bueno, todas estas aparentemente aberraciones de la naturaleza habrían sido, pues eso, hibridaciones. Pero entonces, David, ¿cómo es posible que seres de distinta naturaleza y especies puedan aparearse y concebir un híbrido? Esto es difícil de que te entre en la cabeza, ¿eh? Bueno, no tan difícil si sabes cómo mezclar los genes. Es decir,
si sabes la forma de encadenar todas estas especies, de unificarlas a través de los genes, pues puede ser. Pura ingeniería genética, ¿no? Hombre, claro, si estos seres, estos reptiles, precisamente su gran don era la ingeniería genética, eran grandes maestros genéticos. Era su baza más grande. Pero realmente los humanos en la actualidad lo estamos consiguiendo, ¿no? Estamos mezclando especies, por lo menos. No hagas mucho caso de esto porque, mira, cuando se dice, sí, es que los logros científicos, mira, no sé si nos llevan por delante 50 años. Cada año que pasa son 50 años de avances tecnológicos ocultados. Ocultados Sí. por estos poderes fácticos. O sea que imagínate, desde el año 47 que hubo el ovni de Roswell, el platillo volante de Roswell que se estrelló, Nuevo México. Ahí es cuando, al recuperar tecnología extraterrestre, hacen un proyecto, un operativo secreto para la recuperación de objetos estrellados, ¿no? Se crea un comité, supuestamente pues el Majestic 12, compuesto por 6 científicos y 6 militares, y ahí entra este plan, este operativo secreto, y empieza lo que es la tecnología inversa. Empiezan a crear naves, porque hoy en día tú puedes ver una nave extraterrestre y no ser una nave extraterrestre, ser un objeto fabricado made in USA. Y bueno, vamos a cambiar un poco de tema. ¿Tú qué piensas sobre el linaje real en las familias reales de la actualidad? Porque tú sabes muy bien que esto, según dice David Icke, se remonta desde la antigua Babilonia. ¿Tú crees en esto, David? No es que crea, es que estoy convencido. O sea, no tengo ninguna duda de que esto realmente es así. Y de que esta gente pues siguen mantener su sangre, digamos, en un estado de pureza genética. Entonces, te voy a poner un ejemplo aquí en España. ¿Los Borbones custodiarían este linaje ancestral? Es posible. Pero A no ser que se haya diluido algo a través de la historia, pero en principio creo que sí serían portadores, ¿no? Pero se supone que lo llevan a rajatabla, o sea, no se pueden mezclar con cualquier persona. Tienen que ser entre ellos. Exacto, y lo cumplen. Por eso siempre sí, ves que se casan príncipes con princesas, lo típico. Sí, pero mira, aunque aparezcan personajes que aparentemente son periodistas, como, bueno, la princesa, ¿no? Ajá. O Kate Middleton, ¿no? Ahí en el Reino Unido. Sí. Cuando investigas la línea genética de esa familia, te das cuenta que, aunque no tenga que ver con descendencia real, sí que tienen, evidentemente, pues unos vínculos aristocráticos. Dejémoslo así. Entonces, hay muchas líneas de estas que de alguna forma se han salido de la realeza pura y dura, de lo monárquico. Pero ahí han cogido otras líneas, unas a nivel de, bueno, que el conde de no sé qué, o digamos familias aristocráticas. Pero es un poco extraño en el caso de España, ¿no? Con la princesa que de repente a ella no le da ningún pavor, ¿no? Ser princesa. Ella era una periodista y de repente como se sentía tan enamorada de Felipe, es un poco extraño. Yo tampoco no soy un experto en el tema, pero por lo que dice David Icke, ellos saben muy bien lo que se hacen. Yo no sé hasta qué punto, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto. Y aquí en España mucho menos. No tengo ni idea. Pero bueno, no sé si todo esto llega a los límites que nos dice David Icke o realmente no sé hasta qué punto ellos mismos lo saben o no lo saben. Pues Eso, ya te digo, es un tema muy complicado. Pues si David Icke cuenta toda esta teoría, no sé hasta qué punto pues hay una programación, hay una serie de técnicas secretas para, digamos, traumatizar al niño ya desde que nace
destruir su personalidad, crear diferentes compartimentos y para crear diferentes personalidades. Y luego, Sí. pues, para que se convierta en una especie de robot programado. Es que se ve. Eso es lo que dice David Icke. Pero es que yo eso lo noto mucho en la televisión, ¿eh? Te das cuenta que la televisión refleja solo un camino, una dirección, no hay otro. Ah, no, eso está claro. Pero luego a lo mejor hay cosas que se salvan, ¿no? En la televisión que todavía no está tan... Yo no la veo tan manipulada tampoco en el sentido... Por ejemplo, surgen programas como Cuarto Milenio, que también, ¿no? Pues, por ejemplo, estas cosas, pues las da a conocer. O el canal de Explora, que está la serie Generación Alien, por ejemplo. Ahora la titulan Generación Alien, Sí. para marcarse un poco o desmarcarse un poco del Ancient Aliens clásico. Pero puede también... Alienígenas ancestrales sería la traducción correcta. Ajá, pero puede ser también para confundir, ¿no? Para que la gente diga, ah, pues eso son chorradas de una serie de televisión y ya está. Yo creo que esta serie, yo la sigo y a mí me parece estupenda, la verdad. No tengo nada que decir. No, a mí tampoco. Yo también he visto algunos capítulos y está bastante bien. A mí me parece un trabajo fantástico, vamos. Y creo que está cumpliendo con una labor divulgativa sin precedentes, porque es que todo el mundo habla de Ancient Aliens. Ajá, pues entonces por eso mismo, tampoco es que la televisión, los medios de comunicación todos estén dominados. Todos estén... No, yo creo que es algo que ellos han visto que ha tenido mucho éxito y han continuado, simplemente. ¿Me entiendes? Sí. Hay, evidentemente es peligroso ciertas cosas que salgan por televisión. O como algunos dicen, para prepararnos, ¿no? Mentalmente de algo, ¿no? De algo que nos quieren decir. Sí, pero no, mira, fíjate los programas que hacen hoy en día y en horas de máxima audiencia, ¿no? Todo lo que es cotilleo, pues bueno, es lo que vende y ya está, ¿no? Sí. Y hay noticias como que, mira, el otro día salió pues el exministro de Defensa canadiense, Paul Hellyer, pues bueno, diciendo que ahí en Washington, contando de que hay por lo menos 2 extraterrestres vivos trabajando para el gobierno norteamericano. Ah, sí, lo pude ver, es verdad. Sin embargo, esta noticia que sería como para conmocionar a la opinión pública no ha trascendido ni lo más mínimo. No. Muy extraño. Seguimos viendo a Belén Esteban y a todos los famosetes de televisión, a ver quién se ha acostado antes con el guaperas de turno. Ese es el tema que domina, ¿no? El Gran Hermano, toda esta historia. Es curioso cómo las personas se dejan llevar por ese camino, ¿no? Bueno, Te voy a poner un- eso es el camino de la enfermedad, es decir, un niño pequeño, ¿qué futuro le espera a nivel mental a esa criatura? Cuando ve todo lo que se está haciendo por televisión, todas estas tonterías, porque no hay otra palabra, ese niño es que es como para volver, o te vuelves psicópata o te vuelves gilipollas, una de dos. No digamos palabrotas en la antena, por si acaso. No, pero es que es así. Realmente yo creo que es más sabio cualquier niño de 3 años que cualquier adulto de estos payasetes que salen por la tele. La verdad es que sí. Yo te voy a poner un ejemplo. Me pasó el otro día que estaban dando esto, Generación Alien, y estaba mi cuñada al lado mío viéndolo, y me dijo, quita esa tontería, anda, quita esa tontería. Trae para acá. Me coge el mando y me cambia de canal. Y me pone... ¿Quién quiere casarse con Corina? Creo que se llama el programa ese. Princesa, Hombre, no sé qué. pero eso es cultura, hombre. Eso es cultura. Lo otro son tonterías. Esto de los extraterrestres, ¿quién se va a creer estas tonterías, no? Claro. Ahí nos damos cuenta, ¿no? De la mentalidad de la gente común, Es lo que ¿no? te digo, que ha llegado un punto que ya no somos seres humanos, somos programas. Es una programación. Desde que nacemos hasta que morimos.
que sí. Sí, sí, cada vez lo pienso más. Y David, para no irnos del tema, quería meterme de lleno otra vez en la situación del diluvio, de aquel diluvio que sucedió. ¿Cómo supieron eso los sumerios? ¿Alguna referencia de quién pudo haber escrito, de cómo sabían realmente por qué iba a suceder? Bueno, más bien los Anunnakis me refería, perdón. Los Anunnakis sabían que iba a haber un diluvio. Ellos lo provocaron, no lo provocaron, porque luego se arrepintieron, ¿no? Bueno, yo creo que de alguna forma Enlil, que era el comandante en jefe de aquí en la Tierra, era el mandamás, digamos. Yo sí creo que debió de derretir los casquetes polares para provocar una gran inundación en la Tierra. Estoy casi convencido que fue provocado y no fue algo natural. A Porque, propósito. hombre, constantemente se está diciendo en los escritos que está harto de la humanidad, que la creación humana no es de su gusto, no sirven como él quisiera que les sirvieran, etcétera. Pero creo que eso es por culpa de Enki, ¿no? Porque les dio demasiada libertad y él lo quería tener más amarrado. Sí, exactamente. En parte viene por eso. De todas formas, tú me preguntas, bueno, ¿cómo supieron eso los sumerios, ¿no? Si hubo estos desastres, ¿cómo hubo luego, pues, toda esta información? Hombre, Sí. en principio, los supervivientes, por tradición oral, los escribas empezaron evidentemente, a dejar reflejado todo esto por escrito, pero es muy interesante de qué manera Sitchin a veces se enzarza en camisas de 11 varas, porque mira, el libro perdido de Enki, no sé si has oído hablar de él. Sí, 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 he oído hablar de él. Ahí Sitchin cita a un tal Endupsar, que es una especie de escriba elegido por Enki y que se lo lleva a su nave durante 40 días y 40 noches y le dicta toda la historia planetaria. Ajá. Entonces ahí, pues bueno, el Sitchin dice que Enki se siente culpable por el conflicto armado que hubo entre los dos clanes, entre Enki y Enlil, y que todo acaba pues con 7 bombas que los dioses Ninurta y Nergal lanzan en el Sinaí. Y eso se salda con la muerte de millones y millones de personas. Luego los vientos giran, ya no recuerdo ahora si en dirección oeste o... Entonces arrasan Sumeria. Los vientos radiactivos de Pero David, estas bombas detonadas en el Sinaí. David, tú sabes que antes del diluvio, Enki tuvo una manifestación. Alguien le dijo una voz que era el creador del universo, según, ¿no? Se llamó a sí mismo. Enki no, Enlil. ¿No fue Enki? Ah, No, Enlil, Enlil. perdona. Sí, Entonces bueno, fue una confusión mía. pero es que, a ver. Ese personaje se llamaba Galzu, Galzu. No es ningún creador, No. Mira, Galzu es un ancestro de ellos, Es un Vale, antepasado, vale. es un antepasado de ellos. Y lo ve Ninhursag, Enki y Enlil. Y lo ven Los bajar tres. de una nave incluso. Y le dice, no, es que soy emisario de Anu. Pero luego hablan con Anu y Anu les dice, yo no conozco ese tal Galzu. Y entonces parece ser que es como una especie de espíritu, una especie de fantasma que se les aparece y solamente ellos pueden ver. Y este les trae el mensaje de que no pueden regresar nunca más a Nibiru, porque han quedado atrapados a los ciclos terrestres. Y si regresan a Nibiru, fallecen. Eso es lo que les dice a los tres, ¿no? Pero luego Enlil tiene un sueño y se le vuelve a aparecer Gaozu y le dice que de alguna forma podría haber un desastre en la Tierra si no se evita, ¿no? Y sin embargo Enlil pasa de todo y lo hace. O sea, aún avisándole, comete la terrible decisión de hacer volar el Sinaí con bombas atómicas. Lo que quieren es destruir la ciudad de Tilmon para que el enemigo, en ese caso Marduk, se pudiera hacer más fuerte con su armamento y su tecnología. O sea, que no era ningún dios de... Es que me pareció oír eso. No, él lo que dice en algún momento de la saga, incluso en los libros de Sitchin, él en algún momento dice algo así como
esta es la voluntad del creador de todo, dice. Ah, vale. Pero Por eso él, lo interpreté yo así. claro, él es una especie de antepasado, una especie de fantasma que se les aparece. La verdad es que es muy curioso, ¿eh? Y bueno, ¿y los Anunnaki, ellos mismos, tienen alguna referencia en qué creían ellos? ¿Ellos también tenían su divinidad? Bueno, Sitchin habla de eso, ellos hablan también de un creador de todo, ¿no? Pero nada más, no se ve en los libros una religión definida. Ajá. Y David, en tus documentales explicas una nueva interpretación del inicio de la Biblia, ¿no? ¿Quién o de dónde se explican estas interpretaciones de los hechos bíblicos del Antiguo Testamento? ¿Tú crees que vendría del gnosticismo? De eso, mira, esa pregunta se la tendrías que hacer a David Kangá, porque David Kangá es un experto en la Biblia. Ajá. Yo solamente soy un curioso, yo me he especializado más en los textos sumerios, pero los textos hebreos es un tema mucho más versado. David Kangá es un Ajá. investigador ecuatoriano. Sí, lo conozco, desenmascarando ya ver. Y no, pues eso. Él sí es un experto en Biblia. En principio, pues nada, los profetas son los que digamos, escriben todos estos libros, ¿no? Sí. Los profetas son contactados, todos y cada uno de ellos, y controlados por Yahvé, esta entidad que creemos que era el Enlil sumerio. Sí, probablemente, ¿eh? Sí, porque ves la forma en la que se expresa en los textos sumerios y es prácticamente el mismo. Además, no es igual el mismo Dios del Antiguo Testamento que del Nuevo. Es todo lo contrario. No, pero no tiene nada que ver porque el Nuevo Testamento es una manipulación total en la que participa pues Pablo, el supuesto apóstol, que el apóstol no tuvo nada porque no lo conoció en persona a Jesús. Fue después de su muerte que dice que contactó con él. Pero desde luego ahí es donde se inicia el cristianismo, ¿no? Con el Nuevo Testamento. Ahí ya se ve, se perfila que esa va a ser la religión dominante en el futuro. Y David, ¿tú qué piensas sobre el papel que tienen los Anunnakis en la actualidad? ¿Piensas que están aquí o que se fueron y volverían? No es que jueguen un papel, es que lo controlan todo. A eso me refería más bien. Bueno, yo creo que ellos no se fueron nunca, lo he dicho muchas veces. Creo que están en otro plano, controlando, operando desde las sombras y tienen la capacidad de manipular las mentes de muchos dirigentes que nos controlan. Y eso está en la Biblia también. Pero ¿tú crees que tanto Enlil y Enki seguirían todavía controlándonos? ¿Y Enki qué pasa? ¿Que Enki se supone que velaba por nosotros? Bueno, según este amigo mío, David Kangá, él opina que no. Él opina que todos eran seres regresivos que intentaban alimentarse de nosotros y nada más. Y que no había buenos y malos. Eso es un poco un teatro como el truco del policía bueno y policía malo. O sea, el Kangá dice que Enki se hacía el bueno y en complicidad con Enlil de cara a los humanos, ¿no? Por ejemplo, les decía, pues mira, ahora tienes que rezarle al dios tal, ahora tienes que venerar al dios cual, y tienes que sacrificar, pues mira, yo qué sé, 20 corderos diarios. Sí, pero eso es un patrón que siempre se ha cumplido a lo largo de la historia, ¿eh? Siempre los sacrificios, siempre es algo, un factor en común. Que eso hace desconfiar un poco, porque cuando ves que Enki también está metido en el ajo, en esto del sacrificio masivo de animales, pues dices, bueno, a ver si tendrá razón David Kangá. Yo en principio sigo teniendo algo de esperanza en el sentido de que pienso que hay demasiadas citas en los textos sumerios que nos hacen pensar que realmente Enki amaba al hombre. Yo creo que sí, por lo que he leído. En principio tengo muchas dudas,
pero me inclino más hacia la posibilidad de que Enki fue realmente benévolo con el ser humano. Porque hay un motivo, hay una razón fuerte, de peso. Y es que como él fue el que sugirió la idea de hibridarnos, o no voy a decir la palabra crearnos, como él fue el generador del proyecto hombre, de alguna forma se vio vinculado emocionalmente con nosotros. Y ahí hay para mí la razón de peso de que realmente nos quería. A su manera, no sabemos si este mundo era tan bueno como pensamos, pero sí pienso que algo de benevolencia tenía. Desde luego imposible de comparar con Enlil. Ese sí era un pedazo de... Y bueno, para terminar, tengo ya la última pregunta. ¿Crees que hay una estrecha relación de la cultura sumeria con la masonería de hoy en día? Bueno, es posible porque hay algunas simbologías. Es muy posible, pero tampoco te puedo dar una respuesta clara sobre este tema. Yo una vez que descubrí la simbología masónica, la veo por todos lados. No sé si parezco un paranoico o un obsesivo, pero la veo por todos lados. Sí, lo que pasa es que todo esto es muy complicado. Hay muchísimas sociedades secretas, logias, y hay mucha tendencia a creer que todas son malas. Y la verdad es que es un tema complicado, porque mira, el mal está en todas partes. Es decir, pones la tele y ahí está la primera gran maldad, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, sí, en principio, claro, cuando dices sociedad secreta, ¿por qué es secreto? Ya tiene que ser malo. No necesariamente. Todas van a ser malas, mucho menos masónicas, porque hay mucha gente que está metida en temas de estos, y ahí parece que están trabajando también para ayudar a la humanidad. Pero yo no me fío, Yo no me fío de nada. Es decir, a mí me han contactado muchas personas, algunas en temas relacionados con temas masónicos, otras con otras historias, y yo, la verdad, yo los escucho, pero no me interesa, no quiero saber nada de todo esto. ¿Por qué? Porque no necesito ninguna filosofía, no necesito ninguna religión ni ningún dogma. Básicamente porque ya estoy yo para tener mis concepciones personales sobre la vida y mi propia filosofía. Eso está bien, pensar por uno mismo, eso es lo más importante. Nunca me podría meter en grupos ni en historias. Ahora, eso sí, lo respeto y lo puedo entender hasta cierto punto que haya gente que necesite hacer eso. Hay que respetarlo. Hay mucha gente, te digo, que se creen que todo es malo. No todo es malo. Pero yo sí daría como consejo que mejor que cada uno tenga su propia filosofía personal y no deje que nadie le diga lo que tiene que hacer ni lo que tiene que creer. La verdad es que sí. No hay nada mejor que ser uno mismo, su propio médico, su propio consejero de uno mismo, y entonces uno va a llegar más a la verdad investigando y pensando con su cerebrito al margen de lo que te digan otros. Digamos que ese es el principio del pensamiento libre, ¿no? Pues... Estar abierto a todo, escuchar a todo el mundo, respetar, pero a la hora de actuar, que nadie te diga lo que tienes que hacer. Está claro. David Parceriza, me gustaría seguir hablando contigo, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Ahí está. No, pero me gustaría seguir hablando contigo, o sea, más adelante hacer otra entrevista de otra temática distinta, porque también tienes otro documental que está muy interesante, otra saga documental, ¿no? Sí, ¿la celda planetaria te refieres? La celda planetaria, exactamente. Sí, abordas muchos temas muy interesantes y me gustaría también tratarlos contigo. Bueno. Ya más adelante lo vemos. Sí. Vale, pues muchas gracias, David, por todo. Y ya sabes, estamos en contacto. Y nada, pues buenas noches. Y espero que a los oyentes les haya gustado, ¿no? Esta charla que hemos tenido. Muchas gracias a ti, amigo. Vale, muchas gracias, David. Hasta la próxima.
queridos amigos, y esto ha sido todo por hoy. Si queréis saber más información de lo que hemos hablado, no dudéis en visitar esta página www.davidparcerizapuig.com. Y si queréis saber sobre esta saga documental que él ha hecho, pues simplemente tenéis que ir a YouTube y ponéis Saga Anunnaki y enseguida os saldrá todos los capítulos. Así que nada amigos, pues ya saben, esto es Clave 7, aquí Charlie Peña transmitiendo. Nos vemos en otra ocasión.